Gilberto se hallaba sentado en una silla de paja, conteniendo la vista al frente, viendo cómo las hojas parpadeaban a causa del viento lento que movía suavemente los matorrales del campo. Vivía con su señora madre, una anciana de 60 años. Era ya bastante mayor, 30 años para ser exactos. Su madre cuidaba de él desde hace ya 18 años, desde aquel misterioso día en que quedó mudo y paralítico, por una razón que hasta hoy en día queda como inexplicable en la mente de muchos. Aquel año de 1999, del mes de septiembre, salió con su amigo Oscar en la mañana a cazar pajaritos en el inmenso yuyal que iniciaba en la esquina de su vivienda. Lo hacían a menudo. Le encantaba a ambos realizar estas cacerías como simples juegos de niños. En ocasiones solían hacer una pequeña fogata con ramitas de árboles, donde cocinaban los pájaros que lograban cazar, preparándolos con arroz en un muy improvisado guiso. Eran como unos ermitaños viviendo en el monte chaqueño, alimentándose de animales silvestres. Pero aquel día todo cambió, un hecho que dejaría secuelas hasta la fecha. Aunque la madre siempre los regañaba por ir solos a cazar animales por el monte, estos siempre encontraban oportunidades para desobedecerla. Aquel día los dos estaban sentados encima de un tronco de guayaba, comiendo las frutas que arrancaban de la misma, cuando vieron a un pajarillo posarse encima de una de sus ramas. A divisar al ave, que raramente parecía mirarles de cerca, decidieron atraparla para que fuera el plato del mediodía. Sigilosamente empezaron a acercarse, extrañándose un poco por el descomunal tamaño del animal. Nunca habían visto algo parecido. De repente el pájaro voló y se posó a unos 4 metros de ellos, volviendo a posar con esa misma mirada penetrante. Una vez más decidieron intentar atraparlo, y fue así que, sin darse cuenta, los dos niños comenzaron a introducirse más y más hacia el fondo de dicho monte. Pero nunca pudieron alcanzar al pajarillo. Cansados de estar persiguiendo al ave, decidieron dejarlo ir. En cambio, el animal no se alejaba nunca. Ahí fue donde empezaron a sentirse acechados. Inmediatamente Oscar pensó lo peor y dijo sin pensarlo 2 veces: «Es el diablo», y se puso a llorar. En tanto Gilberto no creía en eso. Quedó callado por un momento y luego le dijo a su amigo que sería mejor que se marcharan lo antes posible. Despacio se alejaron del ave, que enigmáticamente no se movía y continuaba mirándoles de forma penetrante y perdida. Pasaron ya media hora de estar caminando por medio del campo y no habían hallado ninguna salida, o por lo menos una señal de que saldrían del lugar. Al mirar a los costados, solo percibieron los árboles que les rodeaban, como encerrándoles en una jaula. Oscar empezó a desesperarse, sollozando y contagiando de paso a Gilberto. Volvieron a pasar horas y horas, volvían al mismo sitio siempre. El sol se ocultaba a fondo del campo, dando espacio a la noche, y los niños continuaban dentro del yuyal, perdidos. En sus hogares, sus padres ya dieron informe a los policías, pensando en lo peor. Las autoridades no podían hacer nada, debían de transcurrir 24 horas para empezar con la búsqueda correspondiente. Por otro lado, Gilberto y Oscar estaban recostados por el tronco del árbol de mangos. La oscuridad invadía todo alrededor. Oscar se quedó dormido a su lado después de tanto llorar y recorrer la zona, cuando de repente oyeron unos sonidos provenientes del frente, como si una persona estuviera caminando encima de unas ramas esparcidas en la negrura. Cada vez el sonido se acercaba más a ellos. Presurosos se pusieron de pie, abrazándose entre sí y temblando de miedo. Oían de qué manera esos sonidos se hacían cada vez más próximos, hasta que de repente se detuvo todo, como si aguardara la tormenta después de la calma. Las dos criaturas no dejaban de temblar por el miedo que sentían, y Oscar siguió llorando desesperadamente. Gilberto se apartó de él, caminó despacio hacia adelante, queriendo averiguar lo que pudiera haber detrás de los arbustos. Aún sin el consentimiento del amigo, que no paraba de llorar, Gilberto creía que posiblemente podría tratarse de un animal que andaba por ahí. En ese momento, al dar una mirada atrás,
Una figura negra y pequeña se posó detrás de Oscar. Se veía cubierto por la espesura oscura de los matorrales, tanto que no podía distinguir bien su semblante. Pero Oscar ni siquiera se dio cuenta de la presencia. Gilberto en un reflejo le gritó a su amigo, pero antes que reaccionara, una mano peluda y negra agarró al niño de la boca y lo sumergió hacia las sombras. Y mientras ocurría, aquella criatura susurraba balbuceante algunas palabras para Gilberto. Asustado, aquel niño no pudo moverse. Sus piernas se quedaron paralizadas, perdiéndose en su mente, pues lo que su pensamiento le dictaba era lo siguiente: era el bombero, aquella criatura de la que sus padres y abuelos siempre le advertían. Al amanecer, los familiares encontraron a Gilberto tendido en el suelo, sucio y balbuceando cosas incoherentes. Literalmente parecía un loco. Sus ojos estaban perdidos hacia los árboles, mientras que a Oscar no lo hallaron en ninguna parte. Inclusive los policías hicieron un rastrillaje por la zona y nunca apareció, ni vivo ni muerto. Gilberto fue en varios tratamientos psiquiátricos para poder restablecer sus sentidos, pero fue en vano. Jamás volvería a recuperar la cordura, pues en realidad no era que no pudiese hablar, sino que algo le impedía hacerlo. Al paso del tiempo, Gilberto solía balbucear una sola petición, tal vez la única que se le permitía. Entre señas y susurros expresaba: quiero sentarme afuera, y quedaba horas tras horas contemplando el monte y los pajarillos que volaban en las alturas. Nadie entendía que cada vez que salía en el patio conversaba con el espíritu de su amigo, recordando tiempos de su infancia que hoy quedan tan distantes. Nadie podía entender lo que realmente pasó ese día. Nadie, hasta ahora que Gilberto está contando esta historia, después de reprimirla por tanto tiempo, ya que aquel día lo que le susurró a aquella criatura fue una imponente amenaza de muerte para él, si es que llegase a contar esta historia, o se le ocurriera una vez más cazar a aquellos animales por pura diversión.